En esta sesión vamos a responder a una serie de preguntas que se quedaron en el tintero tras la última presentación de este libro, El fracaso de la felicidad, en el Ateneo Jovellanos de Gijón, por parte de la psicóloga Esther Blanco García, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo. Esta psicóloga nos hizo en una sesión pública y abierta una serie de preguntas que lamentablemente no pudimos responder en su totalidad y muchas de ellas se quedaron en el tintero. De modo que, con autorización de Esther Blanco García y en reconocimiento a la atención que nos profesó en ese libro y también al público asistente, que por cierto fue masivo, superó el aforo con creces y lamentablemente tuvo que estar de pie porque no había asiento para todos, pero podemos continuar aquí respondiendo, dando respuesta a estas cuestiones. Y vamos a hacerlo muy rápidamente y muy brevemente. Son muchas, pero hoy vamos a dedicar simplemente tiempo a responder algunas de ellas, que son las siguientes. Son, en definitiva, por lo que tengo aquí delante, ocho cuestiones. Vamos a responder aquí a 8 cuestiones y en otra sesión más adelante responderemos a las siguientes. Antes, no quiero de todos modos dejar de recordar que el próximo jueves 7 de mayo, el día 7 de mayo, estamos en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en la Escuela de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, cursos internacionales en la Plaza Fray Luis de León 1, Plaza Fray Luis de León 1, cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, para presentar este libro, El fracaso de la felicidad, y ahí nos acompañará Olga Ivanova para plantear una serie de cuestiones en relación con esta obra. También he de recordar que horas antes de la conferencia, entrevista y coloquio con Olga Ivanova, tiene lugar la inauguración de una exposición de pintura, de 20 pinturas elaboradas por el artista, por el pintor italiano Andrea Antolini, que giran en torno a este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. El pintor italiano Andrea Antolini elabora 20 cuadros, 20 lienzos, relacionados respectivamente con cada uno de los 20 capítulos que componen este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. No son simplemente 20 ilustraciones, no son solamente ilustraciones, son obras pictóricas relacionadas con la temática del búho, de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Y cada uno de estos lienzos va ilustrado gráficamente con una frase o con un párrafo extraído de esta obra. Es el primer artista, el primer pintor que a mi juicio ha dedicado una obra pictórica, una obra artística a ilustrar gráficamente, ilustrativamente, valga la redundancia, pictóricamente, este volumen. Por lo tanto, el día 7 de mayo estamos en Salamanca, Universidad de Salamanca, Plaza Fray Luis de León 1, cursos internacionales, para la inauguración de la exposición de pintura sobre una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI y la entrevista con Olga Ivanova para dialogar sobre el fracaso de la felicidad. Ahí estaremos en ese escenario. Y ahora vamos directamente a resolver, a responder, a reflexionar sobre las cuestiones que nos quedaron en el tintero y que planteó la psicóloga Esther Blanco García la semana pasada en el Ateneo Jovellanos de Gijón. Preguntaba Esther, en una de las cuestiones que nos quedaron en el tintero por falta de tiempo, en un contexto que tiene que ver con la literatura como alternativa. Esther preguntaba: interpretar la literatura contra la tiranía de las ideologías. Es uno de los objetivos del fracaso de la felicidad. Cómo interpretar la literatura, hablamos aquí en el fracaso de la felicidad, frente o contra la tiranía de las ideologías. Esther preguntaba qué significaba exactamente eso. Eso significa poner el dedo en la llaga de una cuestión que afecta enormemente a los estudios literarios en particular y a la formación literaria en general. En las últimas décadas, prácticamente desde comienzos del siglo XXI, la literatura ha sido progresivamente reemplazada por otro tipo de contenidos emocionales más que literarios. Y no es que la literatura excluya la emoción, todo lo contrario.
La literatura se basa en el estímulo de emociones para dar respuesta a ideas. La literatura estimula profundamente las emociones humanas. Es decir, una literatura que vaya en contra de las emociones humanas no es una obra literaria, es un producto construido por la ilustración, como suele ocurrir con frecuencia con los ripios poéticos que se redactaron durante el siglo XVIII, que eran auténticos ripios y se presentaban como obras literarias. Quiero decir que la literatura tiene que estimular siempre la sensibilidad humana, las artes tienen que estimular siempre la sensibilidad humana, pero no pueden agotarse en la sensibilidad humana, tienen que ir más allá de ella, tienen que proporcionar ideas que tienen efectos sensibles, pero consecuencias intelectuales. Naturalmente no podemos limitarnos simplemente a la reacción afectiva o emocional de un impulso, porque si buscamos emociones, basta simplemente bailar encima de un montón de alfileres y encontraremos muchísimas emociones, pero son emociones que no resuelven ningún problema, sino que los crean. Por lo tanto, cuando busquen emociones, lean El Quijote o lean una obra literaria interesante, pero no se hagan daño físicamente, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, interpretar la literatura contra las ideologías quiere decir que hemos de interpretar la literatura desde las exigencias de la literatura, no desde las exigencias de las ideologías. Del mismo modo que también debemos interpretar la literatura, o procede que interpretemos la literatura, desde las exigencias de la literatura, no desde las exigencias de la religión, ni desde las exigencias de las filosofías, ni tampoco desde las exigencias de ciencias ajenas a la literatura. Les pongo un ejemplo: si ustedes tienen un problema de salud y van al médico, esperan que el médico les dé una respuesta científica a su problema de salud, pero que no les dé una respuesta filosófica, ni les dé una respuesta religiosa, ni les dé una respuesta ideológica. Imagínense que ustedes son de izquierdas o de derechas y van a un médico y el médico les pregunta: vale, yo soy de izquierdas o de derechas, de tal manera que solo atiendo a pacientes que sean de mi ideología, porque yo les doy a mis pacientes respuestas ideológicas. Y como yo soy de izquierdas, por ejemplo, como médico solo atiendo a pacientes de izquierdas, y como yo soy de derechas, como médico solo atiendo a pacientes de derechas. Claro, eso no es la medicina, no hay una medicina de izquierdas y una medicina de derechas. Cuando algo ocurre en esta línea, en esta orientación, es porque la medicina se adultera. Lo mismo ocurre con la literatura. No hay una literatura de izquierdas y una literatura de derechas. Las ideologías no forman parte de la literatura, forman parte de los autores de obras literarias y forman parte de los intérpretes de obras literarias. Pero el Quijote no es de izquierdas ni de derechas. De derechas era el autor de la Avellaneda, por decirlo entre comillas, pero no el Quijote. Cervantes puede tener ideologías, pero la literatura no tiene ideología. La literatura puede ser el producto de la ideología de un autor, pero no debe ser el producto de la ideología de un intérprete, porque entonces no hacemos una interpretación literaria, hacemos una interpretación ideológica de la literatura, o hacemos una interpretación religiosa de la literatura. Claro, podemos, en lugar de leer el Quijote, podemos leer el Quijote rezando el rosario, pero esto no nos conduce a una interpretación del Quijote, del mismo modo que ningún ginecólogo aceptaría en su consulta a una mujer que le dijera que ha sido fertilizada por el Espíritu Santo. O sea, esto hoy día no se aceptaría, por muy creyente que sea el ginecólogo. Quiero decir que no es posible encontrarse con la Virgen María en una consulta ginecológica, es decir, esto no tiene sentido. Quiero decir con esto, aduciendo ejemplos tan expresionistas, tan extremos, que no podemos reducir la interpretación de la literatura a las exigencias de filosofías, ideologías, filosofías o incluso ciencias ajenas a la literatura. No podemos hacer una interpretación de la literatura basada en la interpretación filosófica que de la mecánica cuántica hacen quienes niegan la libertad, porque eso es confundir un huevo con una castaña. Eso no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, ¿desde qué criterios hay que interpretar la literatura? Pues desde criterios que tengan un fundamento científico conforme a ciencias literarias, a estudios literarios, no a estudios ideológicos, no a estudios filosóficos ajenos a la literatura. Si nosotros interpretamos la literatura desde los criterios de Platón, suprimiríamos toda literatura que no fuera una literatura programada por los imperativos ideológicos del Estado con el que Platón comulga. Por eso cuando alguien me cita a Platón para interpretar la literatura, yo ya sonrío y me aparto. ¿Por qué? Pues porque Platón no es un referente para interpretar la literatura, porque la literatura que nosotros estamos obligados a conocer dispone de 25 siglos de historia que Platón ignoró completamente.
Por lo tanto, tomar como referente de interpretación literaria a una persona que desconoce 25 siglos de historia literaria es tomar el pelo al oyente. Así directamente, es tomar el pelo al oyente y tocar los violones al que tiene 2 dedos de frente, directamente, no tiene más. Entonces, interpretar la literatura contra la tiranía de las ideologías implica sobre todo interpretar la literatura con independencia de las exigencias que ideologías, filosofías y religiones o cualesquiera otras materias imponen a la literatura, porque la literatura requiere que la interpreten desde las exigencias de la propia literatura, no desde las exigencias de prejuicios ajenos a ella. Insisto, es como si un hombre se niega a atender médicamente a una mujer porque solo atiende a hombres, y por lo tanto ningún hombre podría ejercer la ginecología o ninguna mujer podría ejercer la urología, por ejemplo. Claro, estas situaciones son completamente absurdas. El conocimiento no es exclusivo de una clase social, ni es exclusivo de un género humano, ni es exclusivo de una orientación ideológica. El conocimiento científico está por encima de los prejuicios ideológicos, sexuales, científicos, de edatismo o de cualquier otra circunstancia. La ciencia es superior e irreductible a las ideologías. La literatura es superior e irreductible a las ideologías, a las filosofías y a las religiones. Por eso hablo y quiero que la literatura se interprete contra la tiranía de las ideologías, que siempre han tratado de tiranizar todo aquello que les estorba, les molesta o les impide un desarrollo que no quieren que profesen otras actividades humanas sino ellas mismas. Esto es lo que significa exactamente interpretar la literatura contra la tiranía de las ideologías. Segunda cuestión que planteaba Esther Blanco García. ¿Pueden convivir emoción y razón en la literatura o una termina imponiéndose a la otra? Pueden convivir emoción y razón en la literatura y de hecho conviven, porque de alguna manera la razón se estimula a partir de emociones que le dan razones al ser humano para razonar sobre esas emociones. Naturalmente los que nos ofrece algo insensible no llama nuestra atención. La razón sobre todo se mueve ante aquello que afecta a nuestra sensibilidad, pero esto es un principio lógico. A la inteligencia solo llega aquello que antes ha llegado a nuestras emociones. Por eso cuando alguien habla de inteligencia emocional, lo único que habla es de un cuadrado que tiene 4 lados. Es decir, es una redundancia completa, porque nadie puede ejercer intelectualmente una actividad sobre algo que no ha llegado previamente a su sensibilidad. No puede haber una inteligencia que no sea emocional. Es que hablar de inteligencia emocional es como hablar de música que suena. Que eso es una cosa tan boa realmente, que solo la pronuncia alguien que no sepa de qué habla. Es que la inteligencia o es emocional o no es inteligencia, porque no puede estar construida una inteligencia sobre algo que carece de sensibilidad o de emociones. Otra cuestión es que al hablar de inteligencia emocional, lo que se pretenda sea reducir la razón a emociones, sea reducir la poética a la estética, sea reducir el intelecto a lo sensible, sea reducir lo inteligible a lo sensible. Esa es otra cuestión. Esa ya es la figura que como polizón viaja con nosotros desde el idealismo alemán, que redujeron la poética a la estética, es decir, a la eidesis, a la sensación, e hicieron de la realidad simplemente un conjunto de efectos derivados de sus percepciones sensibles. La realidad no es lo que hay, lo que existe, sino la idea que el ser humano tiene de sus efectos sensibles. Pero eso es idealismo puro, idealismo alemán puro, crudo y duro y muchas más cosas que terminan en UO. De tal manera que la razón y la emoción conviven constantemente, pero lo que no podemos hacer es, cuando nos enfrentamos a la realidad, juzgar a la realidad desde presupuestos exclusivamente emocionales. Ustedes imagínense que tienen que examinarse del carnet de conducir y cuando se encuentran con señales de tráfico, en lugar de responder a esas señales de manera inteligente o intelectual, responden de manera emocional. Entonces se encuentran con un semáforo en rojo y empiezan a gritar, porque dicen, ¡oh, un semáforo en rojo, qué miedo! O se encuentran con un semáforo en verde y se ponen a correr, ¡oh, un semáforo en verde, vamos a zumbarnos! Claro, esas son respuestas emocionales que no son incompatibles con la razón, pero no es lo que se pide en la conducción. Es decir, del mismo modo que los
presentadores de telediarios cuando dan las noticias, aunque cada vez ponen cara más de actores de teatro que dramatizan lo que dicen, cuando informan de determinados acontecimientos, no deben porque al paso que vamos pronto lo harán, me imagino. Imagínense que anuncian el fallecimiento de alguien con el que se identifican, y entonces dicen, ay, murió fulanito, ay, Dios mío, murió fulanito, qué pena, y se ponen a llorar allí o a tirarse de los pelos o a desesperarse. No es eso lo que se pide en la comunicación objetiva de un hecho. O imagínense ustedes que muere fulanito y es una persona a la que ese periodista o a la que ese presentador detesta, y entonces dice, murió fulanito, por fin, porque era un tal, porque era un cual, porque me alegro mucho de que haya muerto fulanito. O sea, este tipo de cosas no deberían darse en la comunicación pública, donde la comunicación pública se basa en la transmisión objetiva de hechos. Pero al paso que vamos, creo que no tardarán mucho en manifestarse esto, y es posible que ya se dé en algunos contextos. De tal manera que, como digo, la sensibilidad va comiendo terreno a la razón, lo sensible va comiendo terreno a lo inteligible. ¿Por qué? Pues porque cada vez la gente es menos inteligente y más sensible. No sabe ser igualmente sensible, igualmente inteligente. Ya digo que las personas inteligentes son aquellas que cuidan su sensibilidad más de lo que las personas sensibles cuidan su inteligencia. Entonces, mucho cuidado con minusvalorar la inteligencia para potenciar lo sensible, porque no somos mejores personas si somos más sensibles. En absoluto. Llegará un momento en que, al carecer de pensamiento, no sabemos qué sentimos. Entonces, mucho cuidado con desequilibrios entre lo sensible y lo inteligible, entre las emociones y las razones, porque puede llegar un momento que seamos una caja de Pandora de sentimientos incapaces de procesar lo que sentimos, ¿no? Lo contrario de lo que es una inteligencia artificial, que tiene una gran capacidad para procesar lo que es capaz de manipular, pero no tiene ninguna sensibilidad respecto a la valoración de lo que dice, a la valoración humana de lo que dice, porque es profundamente inhumana. Entonces, no podemos ser la antítesis de la inteligencia artificial, de tal manera que la inteligencia artificial piense por nosotros y nosotros carezcamos de pensamiento porque seamos un cúmulo de sentimientos incomprensibles por nuestro propio ego, incomprensibles desde nuestro propio yo. De hecho, el narcisismo es la supremacía del sentimiento frente a la anulación o el nihilismo de la inteligencia, porque si el narcisista supiera los errores en los que incurre y las equivocaciones que comete al ejercer su narcisismo, se prevendría, tomaría prevenciones inmediatamente, se prevendría de ello inmediatamente y evitaría, por supuesto, seguir siendo narcisista, que es el gran problema que tiene nuestra sociedad. Entonces, ¿pueden convivir emoción y razón en la literatura? Pueden y deben y tienen que convivir, pero naturalmente cuando hacemos una interpretación científica de la literatura, la razón tiene que estar por encima de los sentimientos que la han hecho posible. Sin sentimientos no hay interpretación, pero la interpretación tiene que ser superior y irreductible a los sentimientos. No podemos hacer un examen de literatura diciendo, es que a mí me gusta mucho el Quijote. Mira, a mí no me importa lo que a usted le guste o le disguste del Quijote. A mí no me gustan las ideas de Borges, pero no por eso dejo de leer a Borges. A mí no me gustan determinados autores como personas, pero no por eso dejo de leer su obra literaria, que es muy valiosa desde el punto de vista de la historia, de los criterios o de las ideas literarias. Es que tenemos que dirimir perfectamente una cosa con otra. Es decir, todos tenemos profesores que nos caen mal y alumnos que nos caen mal, pero no por esa razón hemos suspendido a un alumno porque nos cayera mal, ni hemos dejado de asistir a la clase de un profesor porque ese profesor nos cayera mal. Es decir, toda persona tiene algo útil por más que nos caiga, del mismo modo que de todo libro se puede extraer alguna noción y alguna idea por malo que sea. Eso no podemos ser tan idiotas como para comportarnos así. Tercera cuestión que plantea Esther Blanco García. ¿Qué diferencia a una obra que transmite un consuelo de una obra que realmente transforma a una persona? Pues las diferencias son muchas y claro, naturalmente es el lector, es el protagonista de la lectura el que mejor puede responder en cada caso a esta cuestión, a este planteamiento, porque esta es una pregunta, este es un planteamiento que tiene una respuesta diferente en cada lector. Naturalmente hay obras consolatorias. De hecho, el título, indudablemente, de Boecio, La consolación de la filosofía, o la filosofía como consolación, es algo que de alguna manera ayuda, en el caso de Boecio, no a vivir, sino a morir, en definitiva, ayuda a morir. Pero también la religión ayuda a morir,
También la religión ayuda a vivir, indudablemente, es decir, hay razones para todo. También la literatura puede ayudar a vivir y la literatura puede ayudar a morir. De hecho, las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre son consolatorias. La literatura tiene muchos géneros literarios implicados en la consolación, en la consolatio, el planto o lamento de Pleberio al final de la Celestina, las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. La literatura tiene un poder catártico muy poderoso que ayuda a sobrellevar determinadas adversidades y determinados fracasos emocionales. Es decir, la literatura puede funcionar como un antídoto del fracaso de la felicidad. La literatura puede prevenirnos del fracaso de la felicidad y de muchos otros fracasos. Precisamente la pregunta de Esther Blanco García tiene que ver con este contexto. Hay obras que tienen un valor consolatorio, nos sirven de consuelo, y hay otras obras que además de consolarnos nos transforman. ¿Por qué? Pues porque nos proporcionan unos conocimientos que no se limitan simplemente a la purgación emocional de pasiones o de sentimientos o de fracasos, sino que nos dan ideas y nos proporcionan estrategias para abrirnos camino en la vida. De hecho, el objetivo fundamental de una consolación emocional, emotiva, es proporcionar al ser humano estrategias de supervivencia ante un fracaso. De hecho, la psicoterapia, a partir de la consolación y de la superación de determinadas heridas emocionales y psicológicas, tiene que proporcionar estrategias de superación para evitar una depresión, para superar una depresión. La literatura en este punto puede ayudar y estimular enormemente, pero la literatura no puede suplantar las relaciones humanas. De nada sirve que superemos determinadas emociones si no tenemos a nuestro lado un ser humano capaz de ayudarnos en el camino. Por eso las alianzas humanas, las alianzas personales, son tan decisivas, y lo son tanto racionalmente, desde el punto de vista intelectual, como emocionalmente, desde el punto de vista psicológico, y como lo son también físicamente, desde el punto de vista sexual. Es decir, que las tres dimensiones humanas de la relación física, la relación psicológica y la relación intelectual son enormemente importantes, y el ser humano no debe carecer de ninguna de ellas. Es muy peligroso pasar demasiadas noches con Virgilio. Uno no se convierte en Borges, uno se convierte en lo peor de aquello que en algunos momentos pudo haber sido alguien como Borges. Es decir, alguien que empieza a dialogar con fantasmas, a escribir cosas que pueden resultar muy maravillosas para el lector, pero que son el resultado de mucho sufrimiento personal por parte de quien ha llegado a tener que verse obligado a redactarlas. El placer de muchos lectores se basa en el sufrimiento de muchos autores. La satisfacción que muchas personas encuentran leyendo obras literarias es posible gracias a que muchas personas que las han escrito a partir de sufrimientos muy poderosos que han sido acumulados a lo largo de su vida. Ya digo que pasar muchas noches con Virgilio da lugar a llegar a escribir, da lugar a escribir obras, textos, que son el resultado de mucho sufrimiento, aunque ese sufrimiento cause mucho placer en algunos de sus lectores. El placer que nos causa Borges es el placer que él no conoció, y es el resultado sobre todo de muchos de sus sufrimientos, porque ya digo, pasar demasiadas noches con Virgilio da lugar a desenlaces bastante funestos. Pueden resultar muy amenos o muy divertidos incluso, según el morbo del lector, para quienes consuman el resultado de esos escritos, pero desde luego son el resultado de muchas insatisfacciones personales. De hecho, la literatura en muchísimos casos es el resultado de grandes insatisfacciones personales, sobre todo a partir de la Ilustración y del Romanticismo. No lo era tanto en tiempos de Cervantes. Cervantes no escribe porque haya sufrido, Cervantes escribe porque ha vivido. No es lo mismo vivir que sufrir. No es lo mismo aunque lo parezca y estén muy próximos. Vamos a otras cuestiones, a dos cuestiones que plantea Esther Blanco García en relación con literatura y psicoterapia. Claro, Esther plantea, ¿puede la literatura hacer hoy el trabajo que muchas veces espera de la psicoterapia? Creo que sí puede hacerlo en manos de un buen psicoterapeuta, en manos de un buen psicólogo, en manos de un buen psiquiatra. Yo sí creo que la literatura puede hacer un buen trabajo. La literatura puede ser un buen instrumento de preservación de la salud mental. Puede ser un buen instrumento, si no de prevención de salud mental, porque los grandes trastornos de personalidad se van fraguando en la infancia y en la adolescencia, que es una edad en la que no todo el mundo tiene madurez suficiente para interpretar la literatura,
pero sí puede prevenir daños a la salud mental a lo largo de la vida del ser humano. La lectura inteligente de obras literarias, no la lectura neoténica de obras literarias, la lectura abierta, inteligente de obras literarias, crítica de obras literarias, no la lectura infantilizada, neoténica, en la que a veces incurren muchos adolescentes o muchos adultos con mentalidad adolescente que tratan de competir con alguien, ¿no? Alguna gente, simplemente por llevar la contraria a otro, empieza a buscar interpretaciones literarias diferentes u originales, y como no tienen fundamento suficiente, pues llevan a cabo desenlaces completamente neoténicos de la literatura y dicen unos infantilismos impresionantes sobre la literatura, amparados por un soporte pues internautico. Entonces dicen, pues yo interpreto esto en contra de lo que dice fulano, pero es que lo que tú interpretas, hijo mío, es una auténtica miseria mental. Quiero decir, o sea, tómate algo caliente o pasa menos noches con Virgilio, a ver si se te ocurre algo mejor sobre la Regenta o el Quijote que decir, ¿no? O sea, quiero decir, y claro, a esta gente pues hay que tratarla con cariño, pero tampoco se la puede tratar con hostilidad, porque las relaciones de hostilidad no resuelven nada en absoluto, y son propias de personas que buscan todavía madurar y no han encontrado el punto de madurez adecuado. Es decir, todavía no les ha hervido la leche que llevan dentro, por decirlo muy, muy suavemente y con la silepsis que los inteligentes sabrán entender. Lo que sí queda claro es que una interpretación inteligente de la literatura puede prevenir el estado emocional del ser humano en contextos muy adversos, y puede prevenirlo sobre todo porque la interpretación literaria exige disponer de una serie de conocimientos que nos previenen de ignorancias que, si alcanzan un desarrollo muy potente, pues pueden comprometer nuestra interpretación de la realidad y por tanto el conocimiento que tenemos de lo que nos rodea. Es decir, la literatura siempre ayuda. Es un pareado un poco bobo, un poco tonto, pero que dice mucho más de lo que parece. La literatura siempre ayuda. El tiempo invertido en la lectura de obras literarias estimula enormemente los sentimientos y también la capacidad de razonar sobre ellos. Por esa razón, en fin, yo no digo que la literatura sustituya a la psicoterapia en absoluto, no se pretende esto ni mucho menos, pero que la literatura debidamente gestionada, debidamente instrumentalizada, pueda servir de ayuda a la interpretación de lo que nos ocurre y a la superación de determinados sentimientos adversos, eso sí es cierto. La literatura no es una mascota, no es un animal de compañía. La literatura es alguien que habla con nosotros si nosotros sabemos hablar con ella, y requiere, como un instrumento musical, pues una atención y una educación. Yo en mis vídeos sí he proporcionado conocimientos, ideas y referencias que pueden permitir a muchas personas acercarse a materiales literarios y a textos literarios, y en este sentido adquirir conocimientos que les permitan comprender mejor no solo sus estados de ánimo, sino sus capacidades para interpretar racionalmente el mundo con el que tienen que ser necesariamente compatibles. Y aquí está un punto muy importante en relación con la psicoterapia. La psicoterapia permite que el ser humano se haga compatible con la realidad en aquellos aspectos en los que al ser humano le cuesta muchísimo trabajo vivir en la realidad. Aquellos aspectos en los que al ser humano le cuesta mucho trabajo pues relacionarse con determinado tipo de personas, afrontar las exigencias del mercado laboral o del mundo laboral, hacerse compatible con familiares, amigos, colegas, personas que le llevan la contraria en un momento dado, es decir, encajar el fracaso, asumir que te han metido un gol en un momento dado, es decir, superar el fracaso de la felicidad. Y en este libro, que muchos psicólogos, muchos psicoterapeutas y más de un psiquiatra ha recomendado a alguno de sus pacientes precisamente para que le ayude a superar fracasos, fracaso de la felicidad, fracaso de la economía, fracaso de la libertad, fracaso de lo que sea, pero es un libro que previene de fracasos. Y además no es un libro de autoayuda, no estamos en el mercado emocional de este tipo de cosas. Aquí combatimos el fracaso con ideas, para que las emociones adquieran una fuerza que sin el apoyo de la razón, la propia emoción por sí misma no tiene. Eso es el gran apoyo que la literatura puede ofrecer al ser humano. No solo emociones, sino también razones. Y
Vamos a detenernos en este punto, no vamos a continuar para no cargar demasiado la sesión de hoy. Nos quedan más preguntas en el tintero de Esther Blanco García y a ellas nos referiremos más adelante. Baste recordar que el 7 de mayo estamos en la Universidad de Salamanca con Olga Ivanova para presentar este libro, El fracaso de la felicidad. Y también nos acompañará allí el artista italiano Andrea Antolini, quien inaugurará y presentará una exposición de 20 lienzos que ilustran una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Cada uno de estos lienzos e ilustraciones va acompañado de una frase o de un párrafo breve extraído de este libro. El búho y el carlino, ahí estamos. Salamanca, Universidad de Salamanca, 7 de mayo, a las 6 de la tarde. Allí estaremos con todos ustedes, con Olga Ivanova y con Andrea Antolini, para hablar del fracaso de la felicidad y para inaugurar esa exposición de pintura sobre una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI.